Cuando iba Jesús subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte y les dijo: Subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y también a los escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Al tercer día, Él resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo. Dícele ella: Manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. ¿No sabéis qué estás pidiendo? Replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dícenle. Díceles Jesús: Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo: Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio, y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Ayuda, por favor. Ayuda. Ayúdenme. Oigan, ayúdenme, por favor. ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. Puedo ver la luz. Estoy sanado. Dame tu parecer. Dame lo que necesito.
tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Hermanos, un saludo cariñoso aquí, camino a Jerusalén. Todo por este rumbo, se llega a Jerusalén, que es donde, pues, aquí el Evangelio de Marcos. Los invito en esta hora que abran sus Biblias. El capítulo 10, ya estamos en el versículo 32. Estamos aquí viendo este pasaje del 32 al 34. Y vemos, bueno, ya vieron ustedes en la película, ¿verdad? Donde el Señor Jesús pues está anunciando la manera como iba Él a morir finalmente, ¿no? Aquí dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén. El versículo 32, y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. O sea, todos estaban así como que estaban pues confundidos, no sabían en realidad, no entendían de una manera clara qué es esto de que Él iba a morir, no sabían si ellos también iban a morir, si los iban a apresar, todo esto estaba en sus mentes, ¿verdad? Entonces los volvió a tomar, dice, a los 12 aparte, y les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. O sea, todo como tenía claro Jesús todo lo que iba a pasar. O sea, todo esto no fue como cuentan muchas historias ahí, leyendas, ¿no? Que Jesús fue derrotado por los romanos, que los judíos hicieron de él escarnio, que lo mataron finalmente, como otros casos como Sansón y otros que perdieron su ministerio pues por desobediencia, y todo esto no pasó con Jesús, ¿no? Y dice, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitarán. Entonces vean ustedes cómo este ya es el tercer anuncio, ¿no? Los primeros dos anuncios de Marcos 8, ¿se acuerdan? El versículo 31 y en el capítulo 9, en el versículo también 31, ahí vimos dos de estos mismos anuncios. Ya es el tercero de ellos, donde Jesús les había dicho lo que ocurrirían, pero aquí, ¿verdad? Ahora les dice dónde tendrá lugar su pasión, en dónde iba a morir, o sea, en la ciudad santa de Jerusalén. Ahí mientras los otros dos anuncios Jesús les dijo lo que ocurriría, que sería entregado y escarnecido y matado y todo esto, pero ahora aquí ya les está diciendo que esto va a suceder en Jerusalén. Entonces aquí está incluyendo la parte en la que los gentiles tendrían en su juicio, en su muerte, y por cuarta vez les promete que Él resucitaría de nuevo. Ellos todavía no entendían lo de la resurrección. O sea, si aún hoy en día muchos creyentes no saben a qué corresponde, de qué manera su contexto se puede entender respecto al nacer de nuevo, respecto a la vida eterna y cosas así. Imagínense, en esa época pues están los discípulos todavía así, como les decía, muy confundidos, ¿no? Pero entonces les dijo aquí pues la verdad, les está diciendo la verdad Señor Jesús, aunque ellos no estaban todavía comprendiendo, su condición de su entendimiento todavía no era claro. Y aquí vemos cómo Jesús compara su sufrimiento y su muerte, que ya se avecinaba, con la acción de beber una copa y la experiencia del bautismo, ¿no? Que sería pues unas experiencias también pues explicadas después por la Escritura. Entendemos como tanto la copa que Él en la Santa Cena decía, esta es la copa en mi sangre, ¿no? Del nuevo pacto que por mí será derramada. Se está refiriendo a esa copa, ¿no? Que sería pues una obra pues de sufrimiento para Jesús tremenda. Y el bautismo, ¿no? El bautismo en el que Él iba a ser sumergido de sufrimientos, de dolor, de escarnio, sobre todo pues de llevar a cargo, ¿verdad? Pues la redención en la cruz del Calvario. Entonces pues aquí ellos dijeron,
Dijeron Jacobo y Juan que sin embargo ellos sí podían atravesarla. Sí, Señor, nosotros estamos dispuestos a llevar, a beber esa copa y a sufrir ese bautismo. No, pero ni siquiera no, estaban entendiendo qué estaba pasando, ni siquiera se dan cuenta de lo que estaban diciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en años posteriores, ¿verdad?, tendría efecto pues la muerte, por ejemplo, de Jacobo, que sería el primero de los discípulos de morir, y después Juan pues sufriría grande persecución. Por ejemplo, si leemos en Hechos 12, versículo 1 y 2, ahí vemos cómo dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí está la copa que Jacobo dijo, no, pues sí estoy dispuesto a beberla, de ser bautizado con el bautismo que tú vas a tener, Señor. Y pues bueno, que no lo entendía, comprendía, pero pues ahí está, finalmente eso pasó, ¿no? Y bueno, aquí vemos a los discípulos que después, ¿no?, cuando empieza ya pues la petición, la petición de Santiago y Juan, dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron al Señor y pues le empezaron a decir, Señor, pues podemos ser bautizados, podemos estar contigo, ¿verdad?, sentados a tu diestra y a tu izquierda, ¿no? Y la mamá también de ellos que estaba ahí, ya vieron la película, pues este pasaje, pues aquí encontramos, ¿no?, como en realidad en lugar de seguir el modelo que tenían en el Señor Jesús, ¿verdad?, estaban todavía admirando la gloria y la autoridad de los gobernadores romanos, pues estaban queriendo seguir ese ejemplo de que estaban viendo ellos en su propia vida, ¿no? Y por eso Jesús ahí vemos en el versículo 43 y 44 que les dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces pues esto sucede con los discípulos, ¿verdad? Siempre hay esta lucha en la carne de querer ser el mayor, de destacar, de ser el popular, de ser el más admirado, de ser el primero. Pero pues todas estas lecciones que sufrieron y pasaron, pues cuando después de que Jesús murió las fueron entendiendo, y el cambio pues vino a sus vidas, y todo esto pues es un proceso por el cual cada creyente va pasando, ¿no? Bueno, encontramos aquí ya en el versículo 46 la sanidad de dos ciegos, porque en realidad hay un texto en Mateo 20:30, en la historia paralela que la leemos en Mateo. Ahí se habla de dos ciegos y aquí se habla de uno. Lo que pasa es que aquí Marcos destaca a Bartimeo porque fue el que más gritaba, el que más, Jesús, hijo de David, y sáname, y todo esto, ¿verdad? Entonces vemos aquí, estamos aquí ya cerca de Jericó, como a 30 kilómetros de distancia de Jerusalén. Les decía, Jerusalén está por acá, como a 30 kilómetros, dice aquí la escritura, ¿no?, que está aquí Jericó. Pues también es un lugar a donde pues hemos estado también, muchos de ustedes de Villanueva nos han acompañado con el pastor Armando y otros líderes. Hemos visitado la ciudad, pues las ruinas, ¿verdad? Como ustedes saben, la vieja ciudad que ya está en ruinas, porque había dos Jericós, la que está en ruinas y la nueva ciudad, como a 1 kilómetro de distancia se encuentra una de otra, ¿no? En donde Herodes el Grande, ahí sus sucesores edificaron, se dice que pues pusieron un palacio de invierno enorme, ¿no?, precioso, grandioso. Bueno, así es que encontramos aquí a Bartimeo, y tanto Marcos como Lucas sí se enfocan en Bartimeo, mientras que Mateo habla de dos ciegos, y ya les explico por qué es la razón, por qué sucede así, ¿no? Dice que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud vieron a un hombre, a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando.
Y oyendo que Jesús era, que era Jesús Nazareno, comenzaron a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Se da cuenta, mientras el versículo 47 dice: comenzó a dar voces, ¿no? Aquí pues vemos como estaba desesperado, ¿no? Estaba ya pues como que jugándose su última carta. Y vemos cosas interesantes en la historia, ¿no? Dice que entonces Jesús, el versículo 49, se detuvo y lo mandó llamar. Y llamaron al ciego: ven, ten confianza, levántate, te llama. Y entonces él entonces dice, arrojando su capa, o sea, despojándose de lo que le estorbaba. A veces para ir a Jesús se tiene uno que despojar de cosas que trae uno ahí, que le estorba, ¿no? Hay que despojarse de las cosas del mundo, de ciertos pecados que te atraen, de ídolos, en fin, para poder ir a Jesús y encontrar y recibir de Él la bendición, como en este caso, ¿sí? Entonces se levantó y vino a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se da cuenta cómo entonces trataron estos mendigos, ¿no? Oyendo que venía Jesús de Nazaret, el sanador, pasando por ahí, pues hicieron lo mejor para captar la atención del Señor y recibir de Él pues su misericordia para ser sanados. Y la multitud dice que al principio trataba de silenciarlos, de detenerlos, ¿verdad? Pero Jesús los escuchó, y Jesús siempre escucha el clamor. O sea, Él está con sus oídos atentos, ¿verdad? No es como dice el Salmo, que los ídolos de ellos tienen oídos y no oyen. No, aquí los oídos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, también están abiertos y atentos a nuestras oraciones, a nuestros clamores, ¿verdad? Y los mandó llamar. Entonces, pues dice que ya cuando vieron que Jesús los llamaba, la multitud pues ya entonces los alentó: órale, vayan, les están llamando, ahora sí. Entonces Bartimeo, vimos, se despoja de su capa y corrió al maestro, ¿no? Y Jesús, cuando llega Jesús, Jesús le pregunta, la misma pregunta que en el versículo 36, ¿verdad? Que les hace el Señor a Jacobo, a Juan y a su mamá, en versículo 36, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta, pues en la que Dios permite, o Jesús permite, ¿verdad? Aquí con el ciego, pues que le exprese él y dé evidencia de su fe, porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, la fe viva tiene que dar evidencias, tiene que haber obras, una obra de fe, como recuerdan aquellos que subieron por el techo al paralítico, y cuando Jesús dice, vio la fe de ellos. O sea, se tiene que expresar, y esta es una oportunidad de expresar la fe. Cuando le pregunta a Jesús, ¿qué quieres que haga?, ¿no? Entonces, cuando Bartimeo, ¿verdad?, llama también a Jesús maestro, ven que le dice maestro, que en el griego es Raboni, y realmente en los evangelios las únicas dos personas que le dicen así, pues fue Bartimeo usando este título, y María en Juan 20:16 también usa el título, le llama Raboni a Jesús. Y bueno, también el Bartimeo le dice dos veces hijo de David, que es un título profético, ¿no? Aunque el maestro Raboni pues era una expresión de fe muy personal, algo muy dentro en Bartimeo, que él sabía pues que era el Mesías, que era el Señor que venía pues a la tierra a anunciar las buenas nuevas del reino, etcétera, ¿sí? Pero vean, en Mateo 20:34 dice que Jesús fue movido a compasión y le tocó los ojos. Y inmediatamente quedaron sanados. Entonces, pues por gratitud, ¿verdad?, ellos se anexaron al grupo que venían con Jesús, con los peregrinos, ¿no? Y emprendieron juntos
el camino a Jerusalén, siguiendo a Jesús, ahora la gratitud y la sanidad que ellos habían recibido, pues todo esto, ellos querían formar parte pues de este testimonio y querían glorificar a Dios y querían ser parte de la bendición que el Señor estaba distribuyendo en ese momento por todo Israel, ¿no? Y en realidad pues creo que es el último milagro de sanidad registrado en Marcos. Y por eso encaja muy bien en el perfil de Marcos, que se presenta como el siervo, ¿no? El siervo de Dios. Vemos aquí el siervo ya sufriente de Dios, que se acerca el momento, va camino a Jerusalén para ser sacrificado, ¿verdad? Y sin embargo vemos con todo esto que él tenía ya en mente, en su corazón, pues ya desde estos momentos ustedes creen el sentido que tiene de compasión y de amor por los necesitados. No lo detuvo, al contrario, se paró y pues ministró a Bartimeo y al otro ciego. Y pues así ya llegamos al capítulo 11, a donde estaremos en Betania, donde dice la Escritura, pues está frente al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, pues desde ahí se puede ver desde afuera la ciudad de Jerusalén. Es una vista preciosa. Y pues con el favor de Dios estaremos, hermanos, viendo pronto el capítulo 11 de Marcos. Nos despedimos orando al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia que has mostrado a través de Jesús tu Hijo, donde entendemos, Señor, de ti y te conocemos por todas las obras y los hechos de tu Hijo Jesús. Señor, quien vino a mostrar la esencia tuya, Padre, y el resplandor de tu gloria. Gracias porque en Jesús la podemos ver. Nos las trajiste con un testimonio vivo de quién eres. Bendito seas, te alabamos esta hora. Te pedimos que tú sigas guardando a mis hermanos, sus hijos, sus trabajos, Señor, con salud. Que los protejas de todo mal, desvíes en sus caminos y que los guardes estudiando tu bendita palabra. No solamente estudiándola, pero también aplicándola, Señor, que en nuestras vidas, ¿verdad? Que podamos, Señor, cumplir tus propósitos santos. Danos la gracia para eso hacerlo. Te bendecimos y te alabamos en esta hora por estos testimonios de amor y compasión por los sufrientes. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Nos vemos entonces cerca de Jerusalén con el favor de Dios. Gracias, Señor. Bye.